Señor presidente, señorías, yo no tengo ningún inconveniente en asumir todo lo que pasó del 99 al 2003, todo. También las carreteras, los hospitales, los centros de salud, las universidades, las leyes, las tasas de paro, ningún inconveniente. Pero también le digo con la misma firmeza que las leyes, si se hacen y no responden al interés general, se cambian. Las leyes no son para siempre. Si en el 2002 se creó una unidad, porque entonces había un problema de absentismo, y el absentismo no siempre está asociado a las bajas por enfermedad. Hubo épocas en la función pública que estaban asociadas a más cosas. Y se hizo para interpretar, lógicamente, que los recursos públicos son limitados y hacer una gestión eficiente de ese tema. Eso estuvo bien. Pero estos 10 años, lo que empezó siendo una unidad para medir este problema, entre otros, de los empleados públicos, se ha convertido en un poder paralelo que solo existe en Canarias. No hay ninguna comunidad autónoma en España, ninguna, que esta unidad no vinculada al sistema sanitario se encargue de las incapacidades temporales. Y los ficheros a los que tenían acceso al principio no eran ficheros sanitarios, eran ficheros administrativos. Era tarjeta sanitaria, lo conozco perfectamente, como usted comprenderá, perfectamente. Y ahora ustedes quieren entrar en el programa Drago, en la historia clínica. Y mire usted, yo también soy médico, y hay 5.000 médicos en Canarias, y todos tenemos que guardar el secreto profesional, pero eso no le da derecho a nadie a entrar en mi historia clínica. En mi historia clínica solo entran los médicos que interpretan mis problemas de salud y las respuestas si los tengo en el tratamiento. Solo eso, y nadie más, y nadie más. Le voy a decir una cosa para que comprenda la gravedad de la situación. Cuando los médicos, en el ejercicio de nuestra función de atención primaria, consideramos que un ciudadano tiene un problema de salud y hay que darle una baja, la notificación a la empresa va sin diagnóstico. Va sin diagnóstico. ¿Sabe para qué? Para proteger al trabajador. Y en esta empresa de Canarias no solamente va con diagnóstico, sino va con derecho a entrar en la historia clínica. Eso es ser juez y parte. ¿Por qué el Corte Inglés no consigue lo mismo? ¿Por qué los que trabajan en hostelería, su empresa, tienen un médico profesional, colegiado, que respeta la deontología? ¿Y por qué este no puede conocer el diagnóstico de los trabajadores de esa empresa? ¿Sabe por qué? Porque la tendencia es a instrumentalizarlo. Y por eso nadie lo ha hecho, y por eso solo se ha hecho aquí. Pero ustedes han ido dando una vuelta de tuerca poco a poco y ahora entran en la historia clínica, no en los ficheros administrativos. El fichero de tarjeta sanitaria es una cuestión, y este es el Drago. ¿Sabe usted quién entra en el Drago? El médico. No los médicos, el médico. El médico de cabecera. Si va al hospital, el médico del hospital. Los inspectores del Sistema Canario de Salud, que para eso están conveniados por una delegación, y los inspectores médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Salud. Nadie más debe entrar en la historia clínica. Por supuesto, el gobierno no. Y pues solo faltaba. Es que entonces van ustedes a la cárcel. Van ustedes a la cárcel. Y luego decir que como las leyes se hacen, las leyes son, pues depende, aquí se han hecho leyes, que si el gobierno de España se ocupara de verdad del seguimiento de las leyes, esta sí que es, vamos, seguro inconstitucional. Porque las prestaciones de la seguridad social son exclusiva competencia del Estado. Exclusiva. Y las desempeñan los servicios de salud a través de convenios. Y nadie puede gestionar la IT. La IT, las altas y las bajas las da el médico de cabecera, el inspector médico del Sistema Canario de Salud y el inspector médico evaluador del INS. Y nadie más. Es falso eso que ustedes pusieron en la ley de presupuestos, que nosotros no votamos. Nosotros no presentamos más enmiendas porque tenemos límites y capacidades. Pero aquí le discutí yo ese tema. Está en las actas, se lo discutí. Lo recordarán porque se lo saqué. Porque me llegaron tarde las protestas sindicales. Nosotros, una parte de las reclamaciones que aquí hacemos, las hacemos en interacción con la ciudadanía. Nosotros no podemos estar en todo. Por ahora somos solo 3, por ahora. Pero hacemos lo que podemos y presentamos enmiendas. Y aquí yo le saqué ese debate porque cuando los trabajadores vinieron a plantearnos este tema, pues había cerrado el plazo de enmiendas. Pero lo que digan nuestras leyes no va a misa, depende si las leyes se adecuan a la Constitución y al respeto a los derechos de los individuos. No se puede entrar en la historia clínica, por muy médico que se sea, y menos si es de la empresa en la que trabajo. Y menos. El resto, mire usted, aquí hay 665.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Y los médicos del Servicio Canario de Salud atienden las IT de los 665.000 trabajadores. Y aquí se hace una discriminación
con los trabajadores públicos, sometiéndolos a un control por encima del que tiene de su médico de cabecera, que también es un profesional del que habrá que fiarse, no solamente de los suyos, también del médico de cabecera, de los médicos de cabecera, de los médicos de atención primaria. Tienen los 18 inspectores médicos que tiene el Servicio Canario de Salud para 660.000 trabajadores, escuche bien. Hay 18 médicos inspectores para controlar las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Un médico por cada 43.000 trabajadores. Y ustedes han montado un aparato paralelo, usted lo heredó, de 9 inspectores para 33.000 trabajadores, uno por cada 4.300. Esto es una discriminación intolerable para los trabajadores públicos. Pero la vuelta de tuerca la dan ustedes con ese proyecto de ley. Yo espero, por eso se lo planteé, conociendo el andar de la perrita, es bastante probable que ustedes traigan la ley, apliquen el rodillo y lo saquen adelante. Y lo que espero que los del PP están puestos en los recursos de inconstitucionalidad, vigilen esta, porque esta la para el Tribunal Constitucional con seguridad absoluta. Porque nadie se ha atrevido a hacer esto en ninguna parte de España. Nadie. A la IT es una prestación básica del sistema de seguridad social, y los inspectores de la función pública, los inspectores de la empresa no pueden entrar ahí, solo pueden dar altas y bajas los médicos de cabecera, solo. Y los inspectores del Servicio Canario de Salud, porque tienen un convenio que les delega esa responsabilidad, y por cierto recibimos compensaciones económicas si se consiguen los objetivos, y los inspectores del INE, y nadie más. Y esas bajas colectivas que ustedes metieron en la ley de presupuesto, nosotros no votamos esa ley de presupuesto, ni por esto ni por muchísimas otras cuestiones, nosotros no la votamos, la ley de presupuesto no la votamos, no hemos votado ninguna ley de presupuesto de ustedes, hombre, ninguna. Esos inspectores no pueden entrar en la historia clínica del paciente. Es una intromisión intolerable. Y lo lamentable es que ustedes, los socialistas, por lo menos, no sean capaces de identificar estas cuestiones. No sean capaces de poner límite a este tema. Es más inviolable la historia clínica que el domicilio. No se puede tocar. Es que no lo debe saber ni tu familia. Y la empresa no puede disponer de esa información. Es una información que introduce un sesgo intolerable en las relaciones laborales. Por eso las empresas no saben el diagnóstico de sus trabajadores cuando están de baja. ¿Por qué se creen ustedes que se hace eso? ¿Y por qué va a tener ese privilegio o ese control la comunidad autónoma y no lo va a tener el Corte Inglés, los hosteleros o la gente de agricultura? ¿Por qué? Porque se pretende, con este instrumento paralelo de poder que empezó para analizar una problemática que se ha convertido en un intento de sustitución, ustedes tenían otra ley que al final se logró parar, que era incorporar a esta inspección a los del Servicio Canario de Salud. Y el Consejo Económico y Social dice, pero bueno, primero por legalidad, pero también por razones económicas, ustedes intentaron desmontar la inspección médica del Servicio Canario de Salud y llevarse a la función pública en una ley ómnibus del año pasado, que luego se paró, y colocaron lo que colocaron en la ley. Señor consejero, yo le pido que rectifique, que reconsidere este tema. Nos parece bien que ustedes manejen los datos cuantitativos del asentismo. Por cierto, los datos que manejamos son pocos, los pediremos oficialmente. El asentismo en el sector público está por debajo de la media del sector privado. Me han dicho, en los datos provisionales. De manera que, ¿qué necesidad tiene usted de meterse en el berenjenal, de introducir gente extraña en la historia clínica de los pacientes, de los trabajadores públicos? Si en ninguna, pues quítelo. No siga haciendo caso a algún iluminado que anda por ahí que se cree el padre de la patria. La IT es una prestación de la Seguridad Social. Los trabajadores públicos son igual de responsables que los privados. Los médicos del Servicio Canario de Salud son profesionales como la copa de un pino. Los inspectores también, y también los del INS. Existe un sistema de control exhaustivo, importante, eficiente, que funciona. No necesitamos más controles y más desconfianza hacia los trabajadores públicos, porque en el fondo se les demoniza, se les culpabiliza. Y en este caso nosotros entendemos que se violan sus derechos individuales. Si esta ley sale adelante, que espero que no, al menos en los términos que conocemos la redacción, le tengo que decir que eso nos lo hacen llegar los trabajadores de la función pública. Que para eso estamos, para escuchar a la ciudadanía. Y si alguien viene con un problema y parece razonable, lo traemos aquí, que es nuestro deber. Y traerlo antes de que ocurra la cosa, mejor. Porque prevenir vale más que curar. De manera, señor consejero, que yo le pido que rectifique, que reconsidere esta posibilidad. Una cuestión es entrar a los datos administrativos, una cuestión es conocer los datos cuantitativos y otra es entrar en la historia
del funcionario A o B, por muy médico que se sea. Solo faltaba que no fueran médicos. Ya entonces sería, bueno, no digo la calificación. Nadie puede entrar en mi historia clínica, señor consejero. Señor Román. Que rectifique esta situación, porque es una cuestión grave. Además, usted tiene la responsabilidad en su departamento de la Ley de Protección de Datos. La democracia tiene muchos componentes. El más importante son los derechos individuales. Ese es el más importante. Cuando se violan los derechos individuales, cabe todo. Y yo creo que debe reflexionar. Saber que no tenemos un problema de asentismo que nos deba preocupar, que los trabajadores públicos son esencialmente honestos y utilizan responsablemente sus derechos, que bastante penalizados están los trabajadores cuando enferman, porque, como le decía al principio, ahora no tenemos un problema de asentismo, sino de presentismo. La gente va a trabajar en el sector público y en el sector privado enferma. ¿Por qué? Porque se recortan las prestaciones. Y la economía no puede penetrar, el economicismo no puede llevar a cuestionar los derechos individuales y con esta propuesta se cuestiona. Muchísimas gracias.